versículos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada con mano en la carne. En aquel tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor Dios, bendito seas por siempre, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia nos permites estar aquí en la iglesia, tu iglesia, la cual tú compraste a precio de sangre, para que reunidos seamos instruidos a la luz de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes y ser agradecidos de lo que hemos recibido de ti, Señor, de esa gracia maravillosa que colma nuestro ser. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú nos sostengas y nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos continuando con nuestra serie de sermones del libro de Efesios. Recuerden que lo estamos haciendo de una forma sistemática, de una forma versículo por versículo. Ya hemos visto, y lo veremos en estos 3 primeros capítulos, que en estos se habla acerca de la parte doctrinal. Y hemos entendido ya una doctrina maravillosa. Hemos hablado acerca de la elección. Sabemos que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos entendido que somos predestinados para ser adoptados hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Sabemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Y hemos visto que la gracia es la que nos ha rescatado. Vimos ese maravilloso texto que decía que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hemos entendido que ninguno de nosotros está capacitado para que por medio de sus obras pueda acercarse a Dios. Solo podemos acercarnos si Él nos llama primero por su evangelio y si somos beneficiarios de su gracia salvífica. Esa gracia majestuosa que cuando llega al corazón del hombre lo transforma, saca ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Pero centrándonos en nuestro texto de hoy, donde el apóstol quiere hacer un recuerdo a la iglesia de Éfeso, de dónde salieron, nosotros debemos pensar que si empezamos a leer la escritura en el libro de los Hechos, nosotros nos encontramos que hasta el capítulo 16 del libro de los Hechos, que narra cómo fueron fundadas las iglesias, el Espíritu Santo le había prohibido al apóstol Pablo que fuera a Asia. O sea que hasta Efesios 16 no iba a haber iglesia de Efesios. Nosotros leemos en Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hasta ese momento, el Señor le dijo al apóstol Pablo que no podía ir a Asia. No era en el momento en que el apóstol lo quisiera, sino era conforme nuestro Señor lo había determinado. Porque nosotros ya cuando leemos en Hechos 19:1 dice la palabra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces nosotros vemos que Éfeso se encuentra en las regiones de Asia. Sabemos que las regiones de Asia a las que se refiere el texto es a la actual Turquía, no es a la Asia que nosotros conocemos actualmente como China o como Japón o como estos países. No, aquí se hacía referencia a Turquía. El Espíritu le había prohibido que fuera a Asia. Pero nosotros ahora estamos leyendo una carta a una iglesia en Asia.
Es decir, que nosotros podemos ver cómo se ejecuta la providencia de nuestro Dios. La providencia, que es la disposición que tiene nuestro Dios de, conforme a su decreto, de usar todas las cosas para que se ejecute su voluntad, para que todas las cosas se hagan conforme a su propósito. Y nosotros vemos que ni aún la iglesia nada se escapa de su providencia y de lo que Él ha determinado. Por un momento, cuando ellos veían la providencia, no veían una iglesia en Éfeso, no veían una iglesia en Asia, por mandato del Señor. Pero por la misma providencia, fueron ellos mismos, el apóstol Pablo, el que fue a Éfeso y que fundó una iglesia en la que estuvo por un periodo más o menos de 2 años. Y esto nos deja ver a nosotros que nuestro Dios obra como Él quiere. Él hace como Él quiere en los cielos y en la tierra, y nos coloca en la posición correcta de que somos hombres débiles, que somos hombres que necesitamos de Él. Dice la palabra en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento del apóstol Pablo era ir a Asia. El Espíritu le dijo, no puedes ir a Asia. Pero en los pensamientos de nuestro Dios, que son más grandes que nuestros pensamientos, ya estaba el que existiera una iglesia que recibiría una carta del apóstol, y que esa carta la tendríamos nosotros de manera inspirada y plenaria para enseñarnos a nosotros como iglesia en este tiempo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir en justicia, para que estemos preparados para toda buena obra. Y esa es la palabra que nosotros tenemos hoy. Y en esa carta el apóstol está haciendo algo con ellos. Les está recordando, les está haciendo un recuerdo, diciéndoles que ellos estaban rechazados por Dios. Estaban rechazados por la condición que tenían de gentiles, por su condición de pecadores. Y esto nos puede llevar a nosotros o a ustedes a hacerse una pregunta. Yo les invito a que ustedes se pregunten: ¿usted ha sido alguna vez rechazado por una causa imputable a usted mismo? Es decir, que a usted lo hayan rechazado por algo que usted haya hecho y que usted haya ofendido a alguien, que usted haya transgredido la confianza de alguien. Y que al transgredir esa confianza de esa persona, usted entiende que tiene unos resultados, su transgresión y la acción suya para que se pierda esa confianza. Puede ser que haya perdido una renta mensual, puede ser que haya perdido un lugar donde vivir, puede ser que haya perdido una amistad o el compartir con alguien. Y ese rechazo que recibió, lo reciben ¿por qué razón? Por sus propias acciones, por sus propios hechos. Bueno, no es una comparación con nuestro Dios, pero nos ayuda a ilustrar y a entender que nosotros, que todos ustedes han transgredido el nombre de Dios en un momento por el pecado. Y esa transgresión causó un rechazo de parte de Dios. Fueron apartados de Él. Y tenemos ejemplos bíblicos de eso. Nosotros leemos, por ejemplo, en Génesis 3:23, refiriéndose a la palabra a Adán y Eva. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este fue un rechazo de parte de Dios como consecuencia de la transgresión de Adán y Eva. Y fueron expulsados de sus privilegios. Estaban en el paraíso en comunión perfecta con Dios, pero fueron sacados, fueron echados y no podían hacer nada para borrar o para quitar ese rechazo. En ellos mismos
No había nada que pudieran hacer. Dios tuvo que hacer algo para que eso cambiara, para que ellos pudieran acercarse y estar nuevamente con Él. Y tenemos otro ejemplo de rechazo por acciones pecaminosas en 1 Samuel 15, refiriéndose a Saúl la palabra. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas más rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su mano y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Otro ejemplo del rechazo de Dios por causa del pecado. Un hombre que había sido ungido como rey de Israel, pero que quiso ofrecer él mismo el sacrificio, quiso congraciarse con los hombres, y en esa congraciarse con los hombres transgredió la ley de Dios y fue rechazado y fue quitado de él el reino. Y tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de Judas, que no pudo ser parte del fundamento de la iglesia por causa de su pecado, y fue rechazado, fue desechado y entró en condenación eterna. Pero así como vemos esta historia de rechazo, ahí estamos también, todos los hombres. Ahí están ustedes presentes. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos ustedes han sido rechazados por Dios, por causa del pecado, por causa de las transgresiones que se han hecho a un Dios santo. Pero nosotros sabemos por la palabra que existe la gracia, y la gracia trae esperanza. Porque ¿qué sería de ustedes sin la gracia? Estarían en una condición de rechazo total. Y el apóstol hoy quiere hablar acerca de eso en el texto, es lo que está explicando. Está recordándoles de dónde fueron sacados y cómo después fueron alcanzados por la gracia salvífica. Y es por esto que he titulado este sermón: de la desesperanza a la esperanza en Cristo. Y lo vamos a ver en 3 ítems. El primero es la desesperanza de los gentiles. El segundo es la esperanza en Cristo. Y el tercero vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto: la desesperanza de los gentiles. Dice el texto en el versículo 11, Efesios capítulo 2: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí el apóstol está desarrollando en la carta y no deja de martillar la condición miserable de los efesios y de los hombres por su naturaleza. Recuerden que unos versículos más atrás nosotros vimos en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí está recordándoles su condición bajo otro contexto, diciéndoles que ellos como gentiles estaban totalmente lejos de los pactos, lejos de las promesas, lejos de la circuncisión, estaban totalmente lejanos a Dios. No tenían nada de esperanza, porque ni siquiera en los textos que se venía hablando se les estaba dando alguna esperanza de ser parte de una nación o ser parte
de algún pacto. Y los gentiles no hacen referencia a esos pactos, no se referencia sobre ellos de los pactos. Por ejemplo, en el pacto con Abraham, que es el que está haciendo referencia cuando habla de la circuncisión. Dice Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Ese era el sello externo del pacto con Abraham. El pacto de Abraham era un pacto que se refería a simiente y a tierra. Había una promesa de que de su simiente vendría el Salvador, dando cumplimiento también a lo que se había expresado en Génesis 3:15 de la enemistad que habría entre la simiente de la mujer y la serpiente. Y este pacto que Dios hace con Abraham hace referencia a esa simiente, que de ahí vendría el Salvador. Y a tierra en el sentido de que tendríamos una herencia eterna en nuestro Señor Jesucristo, como un tipo. Pero en el pacto específico con él hace referencia a simiente y a tierra. Y había una señal que era la circuncisión. Y todo aquel que no era circuncidado era llamado un incircunciso. Y esta circuncisión hacía referencia a que formaban parte del pueblo de Dios, que tenían unos privilegios, que estaban cubiertos bajo una teocracia, que eran parte de la nación especial de Dios. Una nación que Dios había escogido no por nada que hubiera en ellos, porque el Señor se lo dijo: no eran ustedes la mejor de las naciones, por eso no los escogí. Fue una escogencia también por su gracia y su acción soberana. Y el que era circuncidado era parte de esa nación, pero el que no era llamado un incircunciso. Y estos eran enemigos de Dios, rechazados, apartados totalmente de cualquier cercanía con algo que tuviera que tener que ver con el Dios vivo. Y nosotros vemos un ejemplo de incircunciso en 1 Samuel 17:26. Dice la palabra: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí estamos viendo a David refiriéndose a Goliat. Y los filisteos eran incircuncisos. Y los gentiles eran igual que esos filisteos. Todo gentil era un incircunciso. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo un paralelo entre el Antiguo Testamento y el pacto con Abraham. Y en ese paralelo quiere resaltar que no había esperanza para los incircuncisos. La única que podían recibir era el rechazo, ser desechados, ser destruidos. Luego de eso muestra la promesa que tenía el pueblo de Israel, que de ellos vendría el Mesías, que de ellos estarían los pactos de redención, los pactos de la gracia. Porque debemos entender que hay un pacto de obras inicial, que es el pacto que se hace con Adán, y después vienen los pactos de la gracia. ¿Por qué se les llama pacto de la gracia? Porque hay una revelación progresiva de la gracia de Dios hasta el cumplimiento del pacto de gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación progresiva inicia en el pacto con Noé, donde hay una promesa de que la tierra no será más destruida por esta causa, no la traerá, no la destruirá. Está el pacto con Abraham, que es de simiente y tierra. Está el pacto con Moisés, que es en donde se entregó la ley moral de nuestro Dios. Está el pacto con David, que es el de un reino eterno, el de un reinado eterno que ejercería nuestro Dios. Y después de esto viene el pacto de gracia, el pacto de redención, que es el nuestro Señor Jesucristo. Y los gentiles no hacían parte de ninguno de estos pactos, no habían estado en ninguno. Todo se había hecho al pueblo de Israel. Y por eso es que el apóstol les está diciendo: acuérdense
que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, no tenían esperanza alguna. Ustedes no tenían forma de volverse circuncisos, no tenían forma de acercarse, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ustedes no podían, hay un texto ahí que habla del common law. El common law es la comunidad. Ellos no podían ser parte de la comunidad de Israel, tenían que estar siempre ajenos a esos pactos. Y el estar en esa condición era una desesperanza, porque no tenían forma de acercarse a nuestro Dios. No había forma alguna en que ellos pudieran ser parte de lo que nuestro Dios había determinado. Y ellos deben recordar eso con el fin de que sea maximizada la gracia de Dios, con el fin de que cualquier obra o cualquier destello de obra del hombre fuera destruido. Porque el hombre tiene que entender que no hay nada en él para que Dios lo llame o para que Dios le dé de su gracia. Sabemos que hubo excepciones de extranjeros que fueron colocados e injertados en los pactos, como Ruth, como Rahab, pero eran simplemente tipos de la promesa de vida que había para todas las naciones. Pero en sí el pacto era hecho con la nación de Israel. Y los gentiles no tenían esperanza. Y el apóstol les está recordando su condición, recordándole lo que ellos son y en dónde se encontraban. Esto nos lleva al segundo punto, la esperanza en Cristo. El texto inicia con una palabra, dice en el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Inicia pero ahora, como una condicional, que está a punto de cambiar. Cambia su condición de desesperanza por una de esperanza. Y aquí deben preguntarse, ¿es posible salir de la desesperanza? ¿Es posible dejar de estar alejados de nuestro Dios? ¿Es posible acercarse al Dios vivo? En Efesios 2:1 nosotros leíamos, mas Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que no tenían esperanza, que estaban muertos, que estaban alejados de Dios por sus transgresiones, ahora son hechos parte del pueblo de Dios. En uno habló de la condición personal de cada hombre y en el otro está hablando en su condición como pueblo, como gentiles que eran. Pero en los dos aspectos hay una esperanza. En uno porque nos dio vida cuando estaban muertos en los delitos y pecados. Y aquí recalca esa esperanza diciendo que ahora en Cristo Jesús, en otro tiempo que estaban lejos, ahora están cercanos por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo. Y por ese sacrificio son llamados del Hijo de Dios. Es decir, que son hechos parte de la esperanza. Quedan unidos en una vida y en una esperanza por medio de la unión con Cristo. Y el estado de lejanía de Dios, el estado de estar apartados, cambia a ser parte del pueblo de Dios. Y aquí vemos nosotros un cumplimiento de las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento, en donde se hablaba de la circuncisión del corazón, porque el pueblo de Israel entendía la circuncisión de su carne, y ellos sabían que era una forma externa de mostrar que eran parte de la ciudadanía de Dios, eran ciudadanos del pueblo de Dios. Pero nosotros vemos en Deuteronomio 36, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, con un fin, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Ellos no se circuncidaban el corazón, pero en medio de que entendían la circuncisión como ser apartados para Dios, Dios le da una palabra a Moisés, quien inspiradamente escribe
que iba a haber una circuncisión del corazón, refiriéndose a una circuncisión espiritual. Y fíjense que esta circuncisión tiene un propósito. Dice, para que ames a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Efesios 1:4 que dice que fuimos que elegidos, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice el texto, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y solo alguien que es santo y sin mancha delante de Él puede adorar al Señor con todo su corazón, con toda su alma. Así que aquí se está hablando en Deuteronomio, al hablar de la circuncisión del corazón, está hablando de lo que nuestro Dios haría en cada uno de los hombres que creerían. Una circuncisión del corazón. Y por eso Pablo escribe en Romanos 2:28, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que no lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta es la esperanza en Cristo. Una circuncisión del corazón, una nueva vida, un corazón dispuesto para amar y obedecer al Señor. Pero esto se hizo por medio de ¿qué? Por medio del sacrificio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que el medio para que nosotros pudiéramos ser circuncidados en el corazón, para que cada uno pudiera ser circuncidado en el corazón, era que se hiciera un sacrificio que fue el de nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que ser un sacrificio de sangre. ¿Y por qué tenía que ser de sangre? Porque Dios había determinado desde antes que esa era la forma en que se hacía el sacrificio para limpiar los pecados. Por eso en Levítico 8:30 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Le rociaron sangre. Y en 2 de Crónicas 30:16 dice, y se colocaron en sus puestos según la costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos que estaban encargados de la matanza de los corderos, pero todo lo que estaba inmundo para santificarlos al Señor. Entonces lo inmundo se rociaba con la sangre del cordero para que fuera limpio, para que fuera santificado. Y nosotros vemos que eso fue la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9:11 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos, o sea, ya no por la sangre de los machos que se ofrecían para ser rociadas, para limpiar el mundo, y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio una vez y para siempre, obtuvo redención eterna. Obtuvo, la circuncisión del corazón. Una circuncisión para amar a Dios, para amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Ahora usted, mi hermano, puede amar al Señor por el sacrificio que hizo nuestro Señor una vez y para siempre. Ahora ustedes han sido redimidos en la sangre de Cristo.
y no con una redención pasajera o una redención que tiene que renovarse cada domingo que vienen a la iglesia. No, es una redención eterna, comprados a precio de sangre una sola vez y para siempre. Y una vez redimidos, así seguirán por la eternidad, para la gloria de Dios. Y esto es lo que el texto nos quiere mostrar. Nos está diciendo, no era posible, no había esperanza, pero en Cristo sí hay esperanza. Porque era necesario que se hiciera hombre, Dios mismo hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y era necesario que fuera así para que el sacrificio fuera suficiente para redimir a su pueblo, para redimir a sus escogidos. Y sobre la unión con Cristo, nosotros recibimos esa redención. Y aquí deben preguntarse, ¿han sido redimidos por la sangre de Cristo? ¿Son ustedes parte de ese pueblo de Dios? ¿Se han acercado por la gracia delante del Señor? Si no es así, hoy es bueno que se medite, que ustedes piensen en sus corazones y que si no han sido redimidos, entiendan que hay una redención abierta para todo aquel que cree. Y deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe para creer y recibir el perdón de los pecados y recibir esa redención eterna. Acercarse a Cristo, que es la roca de la salvación, desechada por los hombres, pero para nosotros preciosa y amada, porque nosotros miramos a Cristo. Y hemos mirado a Cristo, y ustedes han mirado a Cristo y han dejado la incircuncisión, porque ahora su corazón está circuncidado, ahora ya no viven lejos del Dios vivo por sus obras malvadas, por su corazón idólatra. Ahora ustedes viven para la gloria de Dios y han sido lavados por la sangre del Cordero. Y si han sido lavados, hay que preguntarse cómo están sirviendo al Rey Santo que los salvó. ¿Cómo está su corazón incircunciso frente a la vida que han recibido, frente a lo que están ejerciendo día a día? Es necesario cuestionarnos. Y si ustedes en el día de hoy, hermanos creyentes, están dejando que su pecado remanente les gane la batalla, es tiempo de arrepentirse y despojarse de ese pecado que les asedia, para que puedan permitir que brille Cristo en la vida de cada uno, que brille cada día de sus vidas, en su mente, en su corazón. Esto nos lleva al tercer punto, que son las aplicaciones prácticas. Voy a mencionar 3 aplicaciones prácticas que nos deja el texto. En primer lugar, nosotros podemos ver por el texto que hemos sido acercados al Dios vivo por medio de Cristo. Ustedes se han acercado por medio de nuestro Señor Jesucristo. No había esperanza, no había forma de ser metidos en el pacto por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Pero la obra de Cristo los ha injertado a la vida, los ha injertado como pámpanos. Y ahora debe brillar Cristo. Y hay una invitación a vivir como dignos de la profesión a la cual han sido llamados. Que como creyentes puedan ser aroma de Cristo donde quiera que estén. Dice la palabra en 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden, para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Mi hermano, ¿eres tú aroma de Cristo? ¿O tu aroma está tan contaminado por ese pecado remanente que pasas oliendo a basura por donde quiera que estés? Hay que preguntarse cómo están ustedes llegando a su casa en el día. Cuando termina el día, ¿qué hacen cuando llegan a la casa? ¿Saludan con amor a su familia? ¿Agradecen al Señor por tener techo y abrigo? ¿O llegan quejándose del trabajo, de que el sueldo no alcanza, de que es imposible pagar las cosas con este salario? Llegan culpando a sus esposas o a sus esposos de todas las cosas que les suceden, sin contentamiento alguno delante de nuestro Dios. Eso no es tener el aroma de Cristo. Nosotros debemos entender que confiamos en el Dios Todopoderoso y que deben tener contentamiento todos los días de su vida, porque han recibido una redención eterna y tienen un aroma que es el mejor aroma que alguien puede tener en esta vida. Y teniendo eso, lo tienen todo. Por eso la palabra dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Deben levantarse con el gozo de la salvación y deben dormirse con el gozo de la salvación. Deben levantarse, mirar a su esposa, a su esposo, dar gracias al Señor, mirar a sus familias, a sus hijos, los hijos mirar a los padres y dar gracias al Señor. Agradecer por todo lo que tienen, porque todo se los ha dado el Señor. Todo viene de Él. Y donde quiera que estamos, somos de Cristo. Así, de esta forma, nosotros podemos, mis hermanos, decirle al mundo que estamos viviendo delante de Dios y de parte de Dios. En segundo lugar, hay que preguntarse, ¿he recibido la esperanza de nuestro Dios? ¿Cuál es el fruto que debe mostrar todo aquel que ha recibido la esperanza en Cristo? Sabemos que un árbol de mango o de aguacates no puede dar nísperos. Siempre el fruto que se dará es de acuerdo al árbol en que se encuentran. Y el fruto de ustedes como creyentes está dado por lo que ustedes son como hijos de Dios. Fueron injertados en la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre, sacados de una lejanía, de ser gentiles, incircuncisos, lejos de las promesas, y ahora injertados a esa vid, ahora son de Cristo. ¿Cuál es el fruto que están mostrando? El fruto que la palabra nos llama a mostrar es el de la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor. Contra tales cosas no hay ley. Y ese es el fruto que debe reflejar todo aquel que es de Cristo. ¿O ustedes están actualmente viviendo conforme a su propia vida, mintiendo, no cumpliendo las promesas, engañando, creyendo que todos se lo merecen, autojustificándose? Esa no es la forma de vida de un creyente que debe dar el fruto de Dios, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se muestra porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y que tenemos una guerra con nuestra carne, sí, hay una guerra con el remanente de pecado. Y esa batalla nunca va a terminar. Todos los días la van a tener. Porque la carne desprecia la oración, desprecia leer la palabra, desprecia la comunión, desprecia todos los medios de gracia. Pero ya no somos esclavos de esa carne. Somos sellados por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu crecerá en los creyentes. Irá creciendo día a día. Y el saber que hemos sido tomados y hechos hijos de Dios, siendo que ni siquiera lo merecíamos. Porque nosotros tenemos la bendición de que entendemos la providencia de Dios ya con el canon cerrado.
Y por eso es que esta carta resalta el hecho de cómo era no ser de la nación del Dios vivo, no tener esperanza alguna, para resaltar a Cristo. Y nosotros que hemos sido salvados, que entendemos todo, que tenemos el canon, que vivimos bajo la gracia, que se nos deja predicar el Evangelio, ¿cómo es posible que no se puede mostrar el fruto del Espíritu? No hemos sido perseguidos hasta morir. No nos han quitado la casa. No nos han metido presos. No nos han fusilado. No nos han desprendido de nuestras familias. Pero aún así nos quejamos. No estamos llamados a quejarnos, sino a agradecer y a mostrar el fruto del Espíritu. Y en tercer lugar, debemos valorar que somos cercanos a Cristo. Y tenemos que entender que hemos sido colocados donde estamos por la gracia de nuestro Dios. Hemos recibido un cambio en la posición legal de nuestras vidas. Nuestra posición legal de antes era sentenciados a muerte eterna, condenados. Pero nuestro Dios, que es rico y grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dándonos de su gracia, nos sacó y nos levantó, nos dio vida estando muertos en delitos y pecados, y nos colocó en otro lugar, justificados por Cristo. Y ahora que hemos recibido esa gracia y que somos justificados por Cristo, estamos en el lugar donde nuestro Dios nos colocó por su gracia. Y en ese lugar donde hemos sido colocados sin merecerlo, lo que podemos hacer en el ejercicio de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad del hombre, es vivir como luminares en el mundo. Sabemos que este mundo está en completa oscuridad. Nosotros vemos el despliegue de la dureza del corazón de los hombres, que por el pecado consideran a lo malo bueno y a lo bueno malo. La gente solo piensa en sí misma. La gente marcha por sus deseos naturales. La gente exige por sus deseos naturales. La gente no se contenta, solo piensan en sí mismos. Y ya hoy en día las minorías que quieren que le respeten sus situaciones o sus aspectos de pecado o lo que ellos quieren vivir, ahora se están volviendo mayores que aquellos que deben ejercer la vida en santidad y la vida conforme el Señor la diseñó. Y nosotros como creyentes, en agradecimiento y sabiendo que hemos recibido esa gracia, debemos pararnos firmes para hacer defensa por la justicia y por la verdad del Evangelio. Nosotros debemos mostrar lo que es ser de Cristo. Y en medio de este mundo caído, de este mundo oscuro, los hijos de Dios viven para la gloria de Dios. Nuestro Señor ha guardado su iglesia y sus hijos desde toda la historia, desde todos los tiempos. Nosotros lo tenemos en la palabra. Tomamos la palabra y sabemos que ahí está cómo nuestro Dios no ha abandonado a su pueblo ni un solo microsegundo de su existencia. Porque nuestro Dios es eterno y Él prometió: no te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que nosotros somos asidos a Cristo, somos de Cristo, tenemos aroma de Cristo, vivimos bajo su gracia, tenemos el fruto del Espíritu. Vivamos como creyentes y aunque atravesemos dificultades, aflicciones, luchas, entendamos que la redención que recibimos es eterna y que vamos camino a una eternidad con nuestro Señor. Y seamos agradecidos y vivamos para la gloria de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor Dios eterno y majestuoso, Padre de bondad y de misericordia, solo podemos decirte gracias
Gracias por habernos salvado. Gracias porque estando alejados de la ciudadanía de Israel, siendo incircuncisos, alejados de las promesas del pacto, en ti, Señor Jesucristo, hemos sido salvados por la gracia salvadora, por la gracia salvífica, por el pacto de gracia en el cual, Señor, tú nos redimiste con tu propia sangre. Te pedimos que nos ayudes para que en nosotros haya aroma de Cristo, para que vivamos conforme al fruto del Espíritu, entendiendo que estamos en el lugar correcto donde tú nos has colocado, para que vivamos vidas para tu gloria y alabanza. Señor, ayuda a mis hermanos en esta semana, fortalécelos y guárdalos, para que puedan vivir en santidad, para que puedan vivir en comunión contigo, para que puedan levantarse a orar, a leer la palabra, a vivir la vida como verdaderos creyentes. Líbralos, Señor, del mal y de la tentación. Apártalos a sus pies de caer y de tropezar. Dale sabiduría en sus trabajos, en todo el ejercicio que tienen que realizar, en sus hogares, en todas las actividades que realizan. Que tu nombre sea glorificado. Ayuda a nuestra iglesia para que en comunión y en unidad crezcamos cada día y sigamos en firmeza como estandarte y baluarte de la verdad, siendo luz en esta ciudad. Ayúdanos a predicar el evangelio. Te damos gracias